Hola, bienvenidos a Sembrando Semillas. Hoy tenemos una invitada muy especial porque nos va a tocar un tema demasiado interesante. Vamos a hablar de angeloterapia, vamos a hablar de constelaciones, pero desde una manera, pues sí instructiva, pero también desde su historia. Y esa es la parte que queremos compartir porque también creemos que muchas veces nosotros estamos sintiendo energías o algo en nuestro cuerpo que no se puede explicar, digamos que racionalmente, y a veces no sabemos qué es. Entonces este puede ser un episodio donde tú puedes descubrir esto. Pues sin más preámbulo, bienvenida Sandy Mejía, bienvenida a Muchas Sembrando gracias. Semillas, y me gustaría que te das un poco lo que estás haciendo actualmente y de ahí nos vamos a regresar a tu historia. Muchas gracias. Adolfo, Te pues, preocupes, dime. ¿qué hago actualmente? Bueno, me dedico a ser terapeuta, soy consteladora familiar y trabajo con toda la energía de los ángeles. Y te voy a platicar cómo llegué a esto, ¿no? Uh-huh. Desde niña, pues siempre fui como muy sensible a todas las energías. De repente no entendía por qué veía cosas o por qué sentía de más, ¿no? Entonces, bueno, yo lo platicaba con mi mamá, con mi papá. Mis papás no entendían. Ellos intentaron muchas cosas, pero no entendían qué es lo que veía o por qué lo veía, ¿no? Yo fui creciendo y después mi hermana y fue como que me dijo, oye, es que es curioso que tú puedas ver a las personas trascendidas, y la persona que yo le platico en sueños me dice, es la abuelita de mi novio. Y ahí empieza como esta cosquillita de investigar qué es lo que me pasaba. ¿A qué edad era esto? Yo ahí tenía como 14 años. O sea, fue cuando empezaste, fue como a los 14 años. No, yo empecé desde los 6 años yo veía personas, y sentía estas energías, pero realmente cuando empiezo a identificar fue como a los 14 años, cuando ya es como muy vívido, cuando ya me dan mensajes y con todo esto, ¿no? A ver, podríamos profundizar un poquito. Claro. Déjame, porque se me hace muy interesante. Tú veías personas. Personas. La veías como así, Sí. como nosotros. ¿Y cómo es esa? ¿Cómo podrías describir cuando sentías esa energía? ¿Cómo lo sentías o cómo identificabas el sentir esa energía? Pues mira, muchas veces se comunican en sueños. Ah, ok. En sueños, o yo los veía pasar. Entonces yo estaba, por ejemplo, viéndome en un espejo y los veía pasar y yo decía, qué raro, ¿no? Y yo entonces le preguntaba, oye, ¿viste lo que yo vi? Y nadie lo veía, ¿no? En casa, más que yo. ¿No te daba miedo? No. Okay. Te voy a explicar algo. Cuando son personas trascendidas que a lo mejor no saben su lugar o etcétera, no te tienen que dar miedo, o sea, es más, no. O sea, yo nada más las veía y yo no entendía por qué. Okay. Eso era todo. Trascendidas es que ya murieron, ajá, ¿no? Ya no están aquí, ya Okay. murieron. Y luego, cuando yo empiezo a recibir mensajes en los sueños, ahí es cuando yo le comento a mi hermana, oye, vi esto, sentí esto, fíjate que una señora así asado. Y ella también lo comenta con la familia de su novio y describo a la persona y dice, es la abuelita de mi novio. Entonces a través de mí yo empecé a recibir estos mensajes a las personas y bueno, pues se los daba. Pero después me pasó que pues la gente no estaba a veces lista para recibir esos mensajes, ¿no? Y entonces pues de repente sí se quedaban sorprendidas o me decían, ¿y tú cómo sabes eso? ¿No? O esa información, ¿quién te la dio? Y yo, no, pues es que yo la sé porque la soñé o porque me lo dijeron o porque lo vi en un sueño, ¿no? Uh-huh. Pasa el tiempo y yo ya después de eso, bueno, me meto a la universidad, termino mi carrera, me dedico a mi carrera y bueno, terminando la universidad, yo tomo la decisión de casarme y no funciona. Entonces duró un mes. Y eso me lleva a tener una gran depresión, una depresión que de verdad, una cosa es tener tristeza y otra es depresión, hay que diferenciarlo. ¿Podrías compartirnos sí, cómo la diferencia es que, por ejemplo, nosotros podemos sentir tristeza por algún suceso, algo que nos va pasando en la vida y dices, me siento triste. Cuando ya es una depresión, ya no me levanto de la cama, ya no me baño, ya no tiene sentido mi vida. Y entonces yo pierdo el sentido en ese momento y una muy buena amiga me dice, tienes que ir a terapia. Entonces creo que algo muy importante de la salud mental, de lo que tenemos que comprender, es que cuando nos empezamos a olvidar de nosotros,
pueden llegar a tener estos episodios en nuestra vida, pero también hay gente que está lista para poder ayudarte, ¿no? Como lo que son los terapeutas, y en este caso yo fui con una terapeuta holística muy linda, que me hizo ver muchas cosas, pero aparte me hizo conocer otras que yo no conocía. Cómo entrar como esta parte del mundo holístico, de las constelaciones familiares, como esta parte de trabajar con la terapia de los ángeles. Y entonces, para mí fue maravilloso entrar al Reiki. Fuimos a un retiro se llamaba el Retiro del Perdón. Y en ese retiro yo tenía 22 años y entendí cuál era mi camino y cuál era mi misión. Ahí conocí a una persona que había perdido a su hijo en un accidente de auto. Y esta persona, ella decía que fue un atentado, ella era una persona de la política. Okay. Y nos compartía que ella había dejado de cantar a raíz de la muerte de su hijo. Y en este retiro del perdón logramos, a través de la energía de los ángeles, mirar como desde otra perspectiva todo este suceso de su hijo. Y esta señora vuelve a cantar. Y no sabes qué experiencia más bella, cantaba hermoso. Y también ahí conozco a una persona que da Reiki, que había estudiado Reiki, y yo traía un dolor muy fuerte en mi espalda porque había tenido un accidente en la universidad. ¿Nos compartes nomás un poquito más qué es Reiki? Sí, claro. Estar en contexto. Reiki es el manejo de la energía, de tu propia energía para sanar. Sanas a través de esta energía físicamente. Okay. Y entonces, a través de la imposición de manos, tú logras trabajar la energía de tu cuerpo, desbloquear pues estos canales de energía, porque todos somos energía. Entonces ahí esta señora me da Reiki y yo quedo maravillada porque el dolor se me va. Y entonces ella me dice dónde lo había estudiado y me dice, tú puedes buscar a alguien aquí. Ella lo había estudiado creo que en España. Y entonces, a raíz de eso, pues tú sabes que cuando el alumno está listo, el maestro llega. Conozco a mi maestra de Reiki y empiezo a estudiar Reiki. Y fue empezar a trabajar con la energía. Ahí fui, yo en paralelo, pues yo trabajaba en la empresa, pero yo empiezo a estudiar. Después de esto se van presentando otras personas que vienen siendo mis maestros. Termino Reiki y empiezo a trabajar con ángeles. Cuando yo conocí la energía de los ángeles siempre me llamó la atención. Yo tenía desde hace mucho tiempo libros de ángeles, cartas de ángeles, y yo siempre me sentía como muy segura porque sabía que ellos estaban a mi alrededor. No tenía la certeza, no sabía ni cómo se llamaban, no trabajaba con ellos directamente, pero yo sabía que existían y que estaban ahí. Y cuando empiezo a estudiarlos, cuando empiezo a trabajar en esto, en las terapias de ángeles, pues mi vida se transforma. Yo seguía trabajando en la vida laboral, me gustaba mi trabajo, pero era un trabajo de 7 a 7, de todos los días, como muy desgastante. Y a la par mi mejor amiga es psicóloga, y yo empiezo a asistir a los cursos de semiología de la vida cotidiana con Alfonso Ruiz Soto. Y todo este trabajo lo hacía internamente, lo hacía para mí. O sea, nunca me imaginé que iba a ser como esta parte final de mi vida. No es final, pero esta parte en donde yo me dedico a esto. Entonces, empiezo a estudiar con Alfonso Ruiz Soto. Después Alfonso Ruiz Soto abre el Colegio de Consultores y Comunicadores. Me pongo a estudiar y termino. Y ha sido también de las experiencias más bonitas porque creo que esta parte de sanarnos a nosotros mismos, sanar nuestra historia, saber de dónde venimos, pues el conocernos. Alfonso siempre nos dice que todos los males vienen desde la parte en que no nos conocemos como personas. Y sigo en la vida laboral, pero yo ya estoy como más empapada en todos estos temas. Ya había estudiado ángeles, había estudiado esta parte de comunicación, de semiología, y después, ahí mismo en el colegio, una de mis mejores amigas me dice, oye Sandy, van a abrir todo este diplomado de constelaciones familiares, ¿no te gustaría entrar? Y fue lo mismo, ahí fue como que dije sí, porque me encantaría sanar mi historia. Ahí empiezo a estudiar, pero para esto en la vida laboral pues da un giro,
porque la empresa empieza a hacer una reestructura, yo salgo de la empresa, me despiden. Y ahí ahora comprendo perfectamente cuando una de mis maestras me dice que Dios ni los ángeles te van a sacar de lugares donde eres feliz, que siempre donde tú eres feliz vas a permanecer, pero donde no lo eres, va a haber alguna circunstancia en donde ellos te van a sacar. Y ahora lo entiendo perfectamente. Salgo de la empresa, obviamente también es así como, ups, o sea, ¿ahora qué voy a hacer, no? O sea, empiezo a buscar trabajo. Y una de mis mejores amigas me dice, oye Sandy, pues si ya tienes todo este conocimiento, ya te has preparado, pero yo lo hacía para mí, ¿no? Y me decía, ¿por qué no lo das? O sea, ¿por qué no lo enseñas? ¿Por qué no haces terapia? ¿Por qué no empiezas a trabajar en eso? Y yo dije, ay, pues sí, en lo que encuentro trabajo, pues voy a empezar a darlas, ¿no? Las terapias, porque pues antes las daba por hobby. Y fue muy lindo porque ella me empieza a llevar como a sus amigas y etcétera, y me empieza a llegar mucha gente. Y yo decía, o sea, todavía dudaba, ¿no? De esta parte de si me quedo aquí o sigo buscando trabajo en una empresa. Y entonces, en las entrevistas yo iba, pero pues ya no me quedaba, ¿no? O sea, llegaba hasta el final, pero no me seleccionaban. Y entonces hasta que un día hablo con mi maestra de ángeles y le digo, oye, fíjate que está pasando esto. Y entonces ella me dice, es que no estás viendo, ¿no? Y en eso yo dije, ay, ¿de qué me habla, no? Me voy a un retiro a hacer como un diplomado de ángeles de avanzado, en donde recibo un mensaje muy bonito y me dicen, tú vas a trabajar con el corazón. Entonces yo voy y le digo a mi maestra, es que recibí este mensaje, y me dice, sigue sin ver. Y yo no entendía. Hasta que después mucha gente me decía, Sandy, ¿por qué no sigues en esto? Quédate en esto, quiero seguir sanando mi vida, me encanta esta energía de los ángeles, quiero aprender. Y ahí fue donde comprendí que hay muchas maneras de ayudar a otros, que hay muchas maneras de sanarte a ti, y es a través también de este tipo de terapias que, por ejemplo, los ángeles trabajan en muchas áreas de tu vida. Te ayudan a sanar físicamente, emocionalmente, mentalmente, energéticamente. Y vas cambiando tu vida y tu forma de percibir como todos estos cambios que hay. Y entonces, pues ha sido como una trayectoria muy bonita. Y bueno, después estudio constelaciones familiares y empiezo a trabajar con las personas, empiezo a hacer retiros y es maravilloso. Maravilloso ver cuando alguien llega con algo, con algún tema, y a través de estas terapias puede mirar su historia y transformarla. Y entonces esto es lo que pasa cuando tú trabajas con las personas, cuando tú puedes compartir un poco de lo que conoces, de lo que sabes, cuando has pasado por ahí también, ¿no? Bueno, yo tengo la fortuna de trabajar en otros países. Y una de las cosas más bellas que me pasó fue en Colombia, que llegó un señor de 82 años con toda su familia, llegó con su esposa, su hija, su yerno y su nieta de 15 años. Y llegaron a la constelación por la nieta. La nieta fue la que dijo, vamos, yo quiero ir. ¿La nieta qué edad tenía? 15 años. ¿Y cómo se enteró de la...? Bueno, pues hago publicidad. ¿Y ella ya sabía que era una constelación familiar? No. ¿O nada más fue esa como Exacto. energía? Es que esta parte de las constelaciones son álmicas. El alma te lleva a donde tienes que estar. Okay. Entonces, la niña era muy sensible a esto y vio mi anuncio en Instagram y ella empezó a convencer a su familia de ir, ¿no? Su mamá después me contacta y me dice, oye, yo quiero ir, fíjate que mi hija está muy interesada, ¿puede hacerlo? Le digo, sí. Y ha sido de las experiencias más hermosas porque el señor de 82 años quería sanar su historia. Y lo que nos cuenta es que él desde muy pequeñito sale de Italia a raíz de la guerra y en esta parte de esta salida pues él pierde a toda su familia. Llega a Venezuela y de Venezuela ahora estaba en Colombia. Pero en esta parte de reencontrarse con esta parte de su historia, de su familia, de su país, ¿no? Y fue tan hermosa la constelación porque aparte estaban ahí toda su familia, su vínculo más cercano.
No sabes qué bonita constelación. Desde que el Señor empezó a hablar, yo creo que todos empezamos a llorar, porque nos pegaba en las constelaciones. Algo muy lindo es que trabajas, no solo tu tema, sino los temas de los demás te impactan en tu misma historia. Y yo creo que todos tenemos un poco de estas historias en donde hemos perdido algo, en donde pues a lo mejor te has tenido que trasladar a otro lugar, en donde a lo mejor ya no están las personas pues más cercanas de tu núcleo porque pues en algún momento pues llegan a trascender o ya no puedes mirarlas, ¿no? O verlas. Y entonces han sido como que experiencias muy bonitas en donde realmente digo, este es el camino, ¿no? Okay. Aquí es. Perfecto. De hecho, no profundicé tanto ahorita en el tema de constelaciones porque no fue como Reiki que te lo pregunté y luego así porque quiero profundizar mucho tanto en constelaciones como en la angeloterapia. Pero antes quisiera mencionar parte de tu historia, ¿no? Tu historia empieza con una misión que tú ya tenías. También luego viene cómo te desvías de esa misión y luego cómo a través de los años te va conectando. Sí. Entonces, si quiero regresarme para ir conectando esos puntos, ¿no? Tú dices que desde pequeña sabías que pequeña es a qué edad más o menos. Como a los 6, 7 años yo empiezo a ver. ¿Cuál era tu misión o cómo te decías? Es que mi misión es los 7 años. Yo sabía, porque eso sí es algo que siempre tuve muy claro, que yo sabía que yo quería ayudar a las personas. Okay. Y yo se lo decía a mi mamá. Y de hecho, cuando voy a hacer la elección de carrera, yo me iba a ir a psicología. Pero en eso sí tiene como... Yo estaba entre 2 carreras, ¿no? Ajá. Y en eso mi mamá me dice, no, psicología no, porque tú tienes corazón de pollo. Entonces, bueno, elijo la otra carrera que también me gusta mucho. Yo de profesión soy diseñadora gráfica, de licenciatura. Entonces, bueno, termino, pero yo sabía... O sea, yo sí tenía muy claro que yo quería ayudar. No sabía en ese momento cómo, ¿no? O sea, siendo diseñadora gráfica, bueno, pues me meto en el mundo del diseño y hago, ¿no? Trabajo en la empresa. Pero gracias a que yo tengo mi mejor amiga, que es psicóloga, y que ahora tiene su doctorado, y bueno, es una eminencia, ella siempre me fue llevando a todos estos temas. Okay. O sea, yo nunca me despegué de esta parte de sanar. Ah, ok, porque lo que te quería preguntar es esa parte, ¿no? O sea, ¿cómo si tenías tan claro esto, sí terminas trabajando en una empresa, digamos, que es... en todos lados sirve, ¿no? Cualquier empresa pues te pagan porque te dan un servicio. Claro. Pero al final del día sí no era como esta parte que era tu verdadera misión, ¿no? Entonces, fue a raíz de esa elección de carrera, bueno, esto me gusta y me voy por este camino. Llega la depresión, viene, que fue cuando a raíz del divorcio, a los 22 años, y todo este proceso de estudio que tuviste, porque te fue conectando, todo te fue conectando, todo era una herramienta que tú necesitabas para lo que tú hacías hoy. ¿Cuánto duró este proceso? Más de 10 años. O sea, de estos 10 años, ¿estuviste en esta empresa cuánto tiempo? Porque tu vida era esta parte holística, pero también era trabajar los 7 días y tu tiempo libre estar en esta parte holística, en esta preparación. Yo desde los 22 años empiezo a tomar Reiki. Después del Reiki hago todo esto de semiología, que dura más de 10 años. Wow. Ajá. Después de esto hago diplomado de constelaciones familiares y hago todo esto de terapia de ángeles. Y te estoy hablando desde los 22 años y tengo 50, tengo 20 y tantos años en esto, o 30 años en esto, en donde la vida, como dices, te va conectando. Porque nunca dejé de estudiar, nunca dejé de ir a estos retiros. No, es que es algo que te llena. O sea, me llenaba el alma. Yo decía, bueno, yo trabajo para irme a mi retiro. O yo junto dinero para irme a este lugar y tomar esta terapia. O porque siempre me gustó. O sea, podría decir que también era tu pasión. Claro. Fíjate, es curioso, igual en algunos, siempre menciono los otros capítulos, ¿no? Porque siempre se van también conectando. Un profesor, Ramón Morales, llega y nos comenta la parte de encontrar tu Ikigai, ¿no? Que es esa parte donde es para qué eres bueno, cómo ayudas a los demás y que sea tu pasión y que además te pague, ¿no? Pero... está formado por circulitos y hay una parte que quiero mencionar donde tú eres buena para algo
te gusta, estás sirviendo, pero no te pagan, entonces es una pasión. Y cuando ya te pagan, ya se convierte en tu ikigai. Entonces quiero nada más resaltar que así fue tu proceso. Llegó, era algo que te llenaba el alma. Claro. Tal vez no te pagaban, pero era tu pasión. Terminas, y ahorita vamos a la segunda parte porque es donde ya te dedicas a esto, donde ya vives de esto, que se convierte en ese ikigai, pero sobre todo porque también hay una historia de emprendimiento, ¿no? Entonces, hoy además de que quisiera que nos compartieras o que nos relatas estas semillas, que además de lo que te dedicas fueron estas semillas de la parte de emprendedora, ¿no? De esos miedos y eso, y combinar estas dos partes. Sí. Entonces, esa es la parte que también quería compartir porque es lo que estoy viendo, lo que estamos viendo a través de tu historia. Y no quise interrumpir la historia y más bien voy hasta profundizar la historia que nos comentaste ahorita del señor y su nieta, pero sobre todo ya después de que nos platiques un poquito más de lo que es una constelación familiar en terapia de ángeles, ya un poquito más técnico si lo quieres llamar así. Pero sí me gustaría ver ese proceso, ¿no? Cuando tú terminas y te empiezan a mandar clientes, ¿cómo te sentías? ¿Qué decías tú? Porque al final del día, recuerdo que ahorita nos comentaste que también ibas que también estabas buscando trabajo. Entonces, fíjate, tu pasión es ya estabas sirviendo y aún así, ¿por qué tenías esta necesidad de ir a buscar trabajo? Eso es lo interesante, ¿no? Porque yo creo que tenemos la creencia de que tenemos que tener como esta parte de algo fijo o sólido o algo que es permanente, ¿no? Yo así lo veía, bueno, es como la empresa era como lo que me daba algo seguro. ¿Seguridad? ¿No? Y cuando empiezo yo a tener como más personas que quieren ir a las terapias, y aparte eran personas que llegaban a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y entonces yo decía, es que si me meto en una empresa ya no voy a poder dar terapias, ¿no? Porque pues la empresa es de pues, toda la mañana o toda la tarde, ¿no? Claro que te da miedo, ¿no? Claro que llega un momento en que dices, no sé si voy a poder vivir de esto, ¿no? Como yo traía como un ritmo. Ahorita te voy a platicar algo muy bonito. Yo traía como un ritmo de un ingreso, de una estabilidad económica, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando yo empiezo a ver como de esta disyuntiva de si sigo buscando trabajo, ya no me quedo en esto, llegó un momento, me fui a un curso también de cuántica. Y ahí conozco a una persona, una señora, y le platico, me dice, ¿tú qué haces? Y yo, pues yo doy cursos de ángeles, doy terapia de ángeles, y en eso me dice, yo tengo un centro holístico en Puebla, ve a dar un curso. Pero yo acababa de pedirle a Dios que me mostrara el camino, y que si ese era el camino, que me lo abriera. Y no pasaron ni 2 minutos cuando la señora me dijo, vete a dar un curso. Wow. En ese momento dije, aquí estoy, ¿no? Y después, cuando yo fui con mi maestra y le comenté, y le dije, es que no sé si voy a poder. Y me dijo, Sandy, yo vivo de esto, ¿no? Y tengo 2 hijos, y mantengo mi casa, y mantengo a mis hijos, y mis hijos bien. Nada más una pregunta, ¿tu maestra era la psicóloga? No, mi maestra es Angélica Bovino, de Ángeles. Uh-huh. Ella fue quien me abre. Bueno, yo empiezo a tomar ángeles con Tania Karam y después con Angélica Bovino y con muchas maestras más, con María Elvira Pombo y etcétera. Pero ella es la que me dice, Sandy, si yo puedo, tú puedes. Esa fue la palabra que dije, sí se puede. Porque efectivamente ya estoy como en esta parte de mi misión, en mi Ikigai, porque lo disfruto tanto. Cuando tú disfrutas algo, cuando lo haces con pasión, cuando amas lo que haces, la vida te lo va a dar, te lo va a recompensar. Y entonces yo también, algo que yo les dije a Los Ángeles, les dije, yo quiero trabajar en esto, pero yo quiero viajar a través de ustedes y con su mano. Y ha sido, vino pandemia. Y esto pasó, vino pandemia, pues se cerraron todas las aeropuertos, ciudades, países, etcétera. Y después de pandemia, una muy buena amiga me dice, Sandy, te estoy esperando, ven a dar un curso de ángeles. Y eso fue en Costa Rica. Y empiezo a viajar con Los Ángeles, empiezo a dar cursos, empiezo a dar constelaciones familiares, y se empieza a abrir el camino.
Y yo siempre digo, Dios abre el camino para lo que estás listo para recibir. Porque algo muy importante, cuando no nos sentimos merecedores, no puedes recibir. ¿Tú en algún momento te llegaste a sentir no merecedora? Claro. Y cuando te sentiste merecedora, en el momento en el que le preguntaste a Dios que te abrió el camino, ¿o cuál fue el momento ese donde te sentiste merecedora y se empieza a abrir todo? Cuando empiezas a creer en ti. Cuando yo empecé a observar cómo las personas a través de las terapias podían sanarse. Lo que nos dice Alfonso, ¿no? Cuando tú puedes ayudar, cuando él siempre nos dice, conocimiento que no es compartido no sirve. ¿Por qué? Porque tú tienes que compartir lo que sabes. Y entonces sí sirve el conocimiento. Entonces, cuando yo empiezo a dar estas terapias, cuando las personas se empiezan a sentir mejor, cuando las personas me dicen se liberó algo, o tenía esto desde hace mucho tiempo y hoy ya no está, o hoy puedo perdonarme, o hoy puedo perdonar, eso es de las cosas más lindas, ¿no? Que a través de los ángeles o a través de las constelaciones tú puedas hacer eso con alguien y que cambie su historia. Ya, por ejemplo, yo te puedo decir que cuando yo veo la transformación de una persona en una constelación, yo digo, mi trabajo ya se pagó. Ok. No, pues muchas gracias. Nos estás regalando muchas semillas, que es de lo que se trata esto. Y sobre todo dijiste, voy a hacer hasta un comercial, ¿no? O sea, mencionaste lo de tu maestra, ¿no? Tu mentora, que te dice, si yo puedo, tú puedes. Eso es lo que nosotros hacemos en este programa, mostrar que la gente, que alguien pudo para que ellos vean que ellos pueden. Claro. Entonces es algo que hacemos aquí. Ahora sí me gustaría... Bueno, sí te quiero preguntar algo antes de empezar, ya de así, o sea, técnicamente de qué es la angeloterapia y qué son las constelaciones, y ahí nos vamos. Pero sí me gustaría, no me quiero quedar sin mencionar qué pasa con estos niños que pudieran, obviamente, no tener este conocimiento, pero les pasa lo mismo que a ti no te da miedo, y creo que lo llevaste muy tranquila, pero ¿qué pasa con un niño que le pueda dar miedo, que lo consulte con su papá? El papá es totalmente racional, le dice, oye, es que esto no está bien, y es... entonces, ¿cómo podríamos, qué consejo podrías dar para que pudieran entender que no es algo malo, simplemente son más sensibles a ciertas cosas que otras personas? Esta pregunta me encanta, porque yo creo que a un niño no tiene como una creencia de no puedo. Exacto. ¿No? Uh-huh. Un niño te va a decir con su alma linda, limpia, lo que él está sintiendo, lo que él está viendo, lo que él está viviendo. Nadie le ha dicho no. Y muchas veces nuestros ángeles, cuando somos niños, son estos amigos imaginarios. Incluso tienen nombre. Cuando un niño es sensible a la energía y te dice, oye, es que yo estoy viendo esto o estoy viendo lo otro, creo que hay que poner mucha atención, porque los niños nos van a decir, como dicen por ahí, los niños siempre dicen la verdad. Y entonces, un niño, por ejemplo, en mi caso, yo les trataba de dar a mis papás, les decía, es que yo veo esto, es que yo veo lo otro, o es que se me aparece esto, mis papás no comprendían. Y entonces ahora, gracias a que todo esto está muy abierta, esta información, podemos saber que pueden ser niños índigo, niños cristal o niños con una alta sensibilidad. ¿Qué es un niño cristal e índigo? Los niños índigo son estos niños que tienen precisamente abiertos más canales de percepción. Okay. Entonces, los niños cristal, así, sumamente son niños muy sensibles a la energía que es de todo lo que sucede a su alrededor. Y entonces vas a encontrar como muchas características de estos niños en donde te pueden decir, es que sentí esto, pueden sentir la energía de las personas, de los lugares, incluso los niños pueden sentirse abrumados en un lugar con mucha gente, o te pueden decir, oye, no quiero ir porque no me gusta ese lugar, y tú dices, pero sí está bien el lugar, ¿no? Pero ellos están captando otro tipo de energía. Entonces nosotros tenemos que aprender a escucharlos. Por ejemplo, las personas con alta sensibilidad son personas que no van a lugares como ni de mucho ruido, ni de donde se junta gran cantidad de personas, ¿no? Por las energías que hay ahí.
Y no es que sean malas, sino que a veces pueden ser densas o un poco chocantes, ¿no? Ok. Y fíjate que ya me quería ir de pronto, pero me salió otra pregunta. Ajá. Ahora, ¿cómo los papás podemos, porque tú lo estuviste mencionando, que a veces, que el niño es pureza, pero a veces luego los papás les empezamos a meter ideas de un comportamiento social, como tú lo dices, mi hijo no quiere ir, y uno lo primero que piensa, en lugar de ver qué está sintiendo, piensa, no, es que cómo va a ser un inadaptado social, tiene que convivir. Entonces, no, y es verdad que a veces podemos pensar eso. Entonces ahora viene la pregunta, ahora como padres, ¿cómo podemos ser más sensibles a lo que están percibiendo nuestros hijos para poderles ayudar en lugar de irles cerrando un camino? Claro, y te voy a decir algo también, que muchas veces cuando no conoces esta parte de que puede ser que tu hijo sea altamente sensible, pues empiezas como a catalogar o decirle eso no es cierto, y entonces el niño también dice, mejor no lo digo, ¿no? Claro. Mejor me lo callo. Y entonces necesitamos empezar, por ejemplo, tengo una chica que tiene a su hijo, y su hijo puede mirar muchas cosas, y le dice, mamá, yo veo esto, mamá, yo veo, y entonces ella le pone mucha atención y le dice, oye, ¿y qué te dicen? ¿No? Ella platica, pues me dicen esto, mamá, o me dicen lo otro. Entonces yo creo que esto es importante, el decir, preguntarle al niño, y también cómo se está sintiendo con esto, porque pues su hijo lo ve muy normal, ¿no? Okay. O sea, lo ve natural porque su mamá se lo ha hecho sentir y se lo ha hecho ver así. Tú eres un niño sensible que puede mirar otras cosas o puede percibir otras cosas. Jamás le ha dicho está mal percibir o sentir, ¿no? O llorar, ¿no? Entonces, creo que los papás, cuando tienen un niño con alta sensibilidad, pueden encontrar mucha información ya. Hay libros, hay información en internet, en donde puedes hacer como un diagnóstico, saber si tu hijo es altamente sensible. Hay libros de eso, especialistas. También hay gente que, por ejemplo, niños muy inteligentes con un IQ muy alto. También yo tuve el caso de un niñito en donde él me decía que percibía y su mamá no sabía qué percibía, ¿no? Lo que estaba percibiendo era la energía de los ángeles. Y bueno, fue muy bello, ¿no? Y entonces ya cuando hablo con la mamá y hablo después con el niño y empiezo a preguntarle, él me dice, es que yo los miro, es que me dan mensajes, es que me dicen. Y yo le dije, ay, claro, son tus ángeles, ¿no? Ok. ¿Todos los tenemos? Todos. Ok. Era importante preguntar. Pues sí, prácticamente podríamos decir que entonces seamos muy sensibles a lo que dicen nuestros hijos, y más que juzgar desde un razonamiento, busquemos en este amplio mundo, como tú dices, de información que ya existe, una explicación que lo pueda guiar a desarrollarlo y no frenarlo y mandarlo por otro lado, ¿no? Exacto. Sí, sobre todo escucharlo, ¿no? Creo que es muy importante, y preguntar, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que sientes? ¿Te da miedo? Te voy a decir algo. Muchos niños me dicen, yo veo el color rosa, ¿no? Que es el color del ángel chamuel, ¿no? O veo a una plumita, ¿no? O veo que me está diciendo un mensaje, ¿no? Y entonces es bien bonito, porque yo les empiezo a hablar de los ángeles y les empiezo a decir de estos que son, primero tu ángel de la guarda. Todos nacemos con un ángel de la guarda. A raíz de que vamos creciendo, pueden incorporarse más ángeles en tu vida, y vamos siendo perceptivos de ellos cuando nosotros les pedimos que estén en nuestra vida. Algo muy importante es que ellos siempre nos dan libre albedrío de creer o no, de pedir o no. Y cuando realmente tú te haces consciente y dices, sí quiero que estén, ellos empiezan a aparecer y a hacer magia en tu vida. Ok, perfecto. Ahora sí, me gustaría que le comentaras al auditorio qué es angeloterapia y qué son las constelaciones familiares, por qué es importante que las tomen o por qué deberían tomarlas, ¿no? Bueno, yo siempre digo que por lo menos una vez en la vida tienes que experimentarlo, ¿no? La angeloterapia es una terapia en donde tú vas a recibir guía de tus ángeles, en donde ellos muchas veces a veces no sabemos hacia dónde ir, o no sabemos cómo sanar algo, o cómo perdonar, ¿no? O perdonarnos. Y ellos nos dan son muy amorosos, y ellos a través de la terapia
las personas que hacen angeloterapia o que hacemos angeloterapia somos un canal en donde recibimos esta información y en donde le podemos decir al otro que es el consultante, le podemos decir estos mensajes. Y te puedo decir que es muy lindo porque son sumamente comprensivos, amorosos, ellos trabajan obviamente con Dios. Y creas o no creas, los ángeles están en todas las religiones, ¿no? Todos tenemos ángeles. Y ellos solamente están aquí precisamente por el amor que hay hacia los humanos, hacia nosotros, y son muy comprensivos. Y saben que vivir esta experiencia humana a veces no es tan fácil. Y ellos lo único que hacen es facilitarnos este camino, facilitar como esta comprensión. Y lo que nos dicen es, ábrete a recibir el amor. Ok, esa sería la parte de angeloterapia, pero ¿tú qué haces? Digamos, ellos llegan contigo. Por ejemplo, te voy a poner un caso hipotético que seguramente ya te pasó. Alguien que de plano no cree, que es, digamos, escéptico, y que no crea no porque no esté abierto a creer, sino porque nunca ha sentido como que los ángeles, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de muchos casos donde son sensibles a los ángeles, pero ¿qué pasa? Donde no. ¿Qué pasa cuando te llega alguien donde no es sensible? ¿Cómo podrías explicar tu trabajo a través de alguien que no es sensible, pero que está abierto a experimentarlo, como lo dijiste? Ok, yo estoy abierto a experimentar, no lo he sentido, quiero más espiritualidad. Y sé que estoy cerrado ahorita a muchas cosas por mi misma forma de ser, pero quiero intentarlo. Y llega contigo y busca esta parte de angeloterapia. Claro, han llegado personas que dicen no creo, pero dicen que es bonito, o a ver, dame un mensaje, ¿no? Bueno, desde el momento en que tú llegas con ellos, o sea, desde el momento en que tú pides una terapia, ellos ya están actuando en tu vida. ¿Ok? Cuando llegan a la terapia, yo lo que hago es, mi terapia va en 3 pasos, te los voy a decir muy brevemente. La primera es, yo hago una meditación contigo para que tú puedas de alguna manera abrirte a recibir esta energía, que es la energía de los ángeles. Vamos a este espacio de amor incondicional. Posteriormente, te doy el mensaje canalizado de los ángeles, que es donde yo te doy la guía de los temas que tú quieras saber, y la última parte es la sanación con su energía, en donde podemos, ellos a través de mí, yo igual lo mismo a través de la energía de ellos, yo hago una sanación. Una sanación no es solamente una sanación, sino es sanación mental, sanación física, emocional, y entonces tú puedes sentir esta sanación en ti. Yo no te toco, o sea, yo nada más les pido a ellos ser este canal de luz, y a través ellos hacen el trabajo. Hay gente que me dice, es que sentí, es que esto, yo no te toco, yo lo único que hago es me conecto con ellos, así digamos, y ellos son los que hacen el trabajo. Ok, ¿y qué tipo de dolores? Cuando ya llega una persona, no me refiero tanto a dolores físicos, sino a alguien que tenga, o sea, que esté, no sé si catalogarlo con esta palabra, tal vez triste o esté sintiendo tristeza, pero tal vez no sabe identificar qué es. Tú les ayudas a identificar qué es, o ya te llegan específicas, pues es que ya sé qué me pasó y yo vengo con esto porque tengo una herida, no sé, tal vez de padre o algo, o de madre, y ya llega específico. ¿O qué pasa? ¿Cómo identificas a estas personas y más o menos qué tipo de dolores son los que los estaban ahí, como que presentes? Puedes llegar gente que me diga, no sé qué me pasa, estoy muy triste. Y bueno, los ángeles te ayudan a mirar como el evento, ¿no? O te dicen, necesitas trabajar esto en tu vida. Y puede llegar gente que sí llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo me peleé con mi mamá, o no tengo una buena relación con ellos, o con mi pareja, o siento que me está pasando esto en la vida, o me despidieron del trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que me dice, es que me despidieron del trabajo y quiero saber si hay algo más para mí, ¿no? Bueno, y los ángeles lo que nos ayudan a hacer es, ellos tienen todo el panorama completo, y ellos sí nos pueden dar un mensaje de, tómalo con calma, ¿no? Vas a entrar a otro nuevo trabajo. A lo mejor me pasó con una vecina que ella perdió su trabajo,
su pareja en ese momento también pierde el trabajo. Y me dice, es que los dos al mismo tiempo, ¿no? Y entonces le hago una angeloterapia y le doy la fecha exacta. Le digo, tú vas a entrar en noviembre a un nuevo trabajo. Estábamos hablando que era a lo mejor junio, ¿no? Le dije, así que tómalo con calma, haz tus cosas, o sea, tienes que hacer una depuración, pero sí hay un nuevo trabajo para ti. Bueno, y empieza a hacer procesos. Y entonces me habla un día y me dice, fíjate que hay una empresa que me gusta mucho y estoy en un proceso, pero ya me dijeron que es largo. Por eso te estoy hablando que era junio, ¿no? Uh-huh. Y yo le dije, no, o sea, tú vas a tener trabajo. Y entonces me habla y me dice, ya me seleccionaron, pero entro en octubre, no fue noviembre, ¿no? Y yo, ok, pero pues ya tienes trabajo, uh-huh. ¿no? No, ella entró el 2 de noviembre entra a la empresa porque le dicen, ella entraba creo que la última semana de octubre y le dicen, algo se retrasó uh-huh. y entras el 2 de noviembre. ¿Y qué te dijo? No, pues nos reíamos las dos porque yo les dije, es que era noviembre, ¿no? Tu fecha de entrada era noviembre. Esa es la sensibilidad que tú tienes. Sí. Ok. Y entonces, bueno, ese es el tipo de mensajes que te pueden dar los ángeles. Y vas complementando, es decir, alguien que tenga, porque hablamos de una pérdida de trabajo que es algo como más externo, que uh-huh. puede ser como más solucionable, pero alguien que tenga, no sé, un trauma uh-huh. de niño, algo más fuerte. O sea, obviamente tú le vas a ayudar a ver qué era para que llegue una sanación. ¿Sí es correcto? Sí. ¿Sí es? Y la segunda, ¿con la angeloterapia suficiente o lo vas canalizando o es todo un proceso donde cuando ya es un dolor un poco más fuerte? Mira, los ángeles nos ayudan a sanar absolutamente todo. Okay. Claro que me han llegado temas, te voy a decir, fuertes, como un abuso, uh-huh. En donde los ángeles muestran como este camino. Por ejemplo, llegó una chica muy bloqueada, decía, no recuerdo nada de mi infancia. Y sí, a mí me muestran como este proceso donde ella pasa este abuso y después ella entiende. Obviamente ese día en la terapia llora mucho porque ella lo tenía completamente bloqueado y después los ángeles le están mostrando el camino del para qué. Entonces, wow. Claro, y te voy a decir algo, hiciste una pregunta muy linda en donde dices, ¿sigue algo más o sigue otro tipo de terapia? Claro, yo tengo una red de terapeutas y de psiquiatras y obviamente hay gente que necesita otro tipo de terapia y yo, bueno, los canalizo, ¿no? Y hay gente que incluso me dice, ¿qué sigue después? Y sí, obviamente pueden seguir con otro tipo de terapias que les va a ayudar a seguir sanando, pero los ángeles te abren el camino. Ok, perfecto. Y te hacía la pregunta justamente por eso, porque a veces hay muchas personas que pueden tener algo bloqueado, pero claro. Algo fuerte. Sí, sí, sí. Y quería conectarlo con esta parte, uh-huh. Para que también haya esa, pues que vean que si hay un camino, si están desesperados y como los caminos, pues más digamos, típicos, ir a un doctor uh-huh. y que te den tal vez una pastilla que no te está curando la causa, nada más claro. te está pues químicamente ayudando a que sientas menos dolor, pero simplemente no está ayudando a la causa, pues hay caminos donde nos van a ayudar a enfrentarnos, porque uh-huh. creo que al final del día sí es un camino de confrontación, y no lo digo de confrontación en mal sentido, uh-huh. sino con uno mismo, donde a través del dolor, del desahogo, como dices de esta chica que empezó a ayudar, uh-huh. puedes empezar a sanar y a empezar todo este proceso, ¿no? Que te va a ayudar, pues, supongo que te ayuda a llegar a una plenitud, a un bienestar. Sí, claro. Te ayuda esta parte de la aceptación, ¿no? Pero también algo muy lindo es, y Alfonso Ruiz Soto nos lo dice mucho, es puedes mirar el hecho desde otro lugar. Okay. O sea, no es lo que te pasó, sino qué haces con eso. Y entonces los ángeles en la terapia sí te muestran, pero también te ayudan a sanar como este dolor, nos ayudan a perdonar, ¿no? Y entonces ellos hacen un proceso muy bonito en ti. Claro que posteriormente, bueno, si hay necesidad de continuar una terapia psicológica o una terapia con psiquiatra, claro, se hace. Y los ángeles también te lo van a decir. Okay. Hay ocasiones en que incluso los ángeles a mí me han mostrado el camino de que alguna persona tiene que ir a checarse al médico. Wow. Ellos, o sea, algo muy bonito es, nos dicen como el origen
pero también te dicen, hay que atenderte, ¿no? No lo dejes para después. Entonces, ellos muchas veces me ha tocado poderle decir a alguien, oye, ¿ya te hiciste un chequeo médico? Oye, tienes que ir a hacer esto, ¿no? Porque me lo están marcando. No, y esto es bien interesante y bien importante para que veamos todo este mundo de alternativas que hoy sí tenemos, ¿no? Sí. Y ahora, ¿qué es una constelación familiar y en qué nos ayuda? Bueno. Pues yo amo las constelaciones familiares, así como amo los ángeles. Las constelaciones familiares nos van a ayudar a mirar un hecho que pudo haber sucedido hace mucho tiempo, porque Bert Hellinger, quien saca a la luz todo este tema de constelaciones, él nos explica que nosotros traemos en nuestro código genético, nuestra sangre, de 7 a 12 generaciones atrás, no importa que no las hayas conocido. ¿Y qué traes? Bueno, pues traes heredamos todos estos traumas, heredamos situaciones, heredamos muchas veces vivencias o temas no resueltos. Y que muchas veces nosotros, por amor a nuestra familia o nuestro sistema familiar, nosotros levantamos la mano y decimos, yo lo hago o yo lo resuelvo por ti. Entonces, a través de una constelación familiar, tú puedes mirar qué es lo que estás cargando de otros lugares, de otras generaciones, y que no debes cargarlo tú. Y entonces, ¿qué haces en la constelación? Lo entregas a quien debe llevarlo. Okay. Para no cargarlo tú. ¿Esa es una lealtad familiar? Sí. Es lo mismo a lo que... ¿Y podrías comentarnos qué es una lealtad familiar y por qué no lo debes de cargar tú? ¿Qué es eso que te pasa por cargarlo tú? Mira, Bert Hellinger trabaja en ese tiempo, cuando él era un padre, sale del sacerdocio, pero él, estando de misión en África, él observa cómo las tribus primero hacen unos hermosos círculos en donde integran a todos, y entonces él dice, todos tienen derecho a pertenecer, todos son parte de la tribu, que este es el sistema familiar. Sale de ahí y se pone a estudiar otras cosas, cuántica, se pone a estudiar psicología, trabaja con otros psiquiatras, y uno de ellos desarrolla este término de lealtad familiar, es un psiquiatra, y entonces le explica cómo él, a través de todos los casos que ve, observa cómo las familias no solo las enfermedades las repiten, sino también todos estos temas no resueltos. Y ahí es donde, si yo, por ejemplo, mi papá, supongamos, no sé, enfermó de cáncer a los 40 años, muchas veces yo, por lealtad familiar, o sea, para hacerlo igual que él, también voy a enfermar de cáncer, ¿no? Y más o menos a una edad similar. O, por ejemplo, si mi tía no se casó porque se pasó cuidando a sus sobrinos, y yo repito esa historia porque ahora yo cuido a los sobrinos y no me caso, ¿no? Entonces estoy repitiendo la historia de mi tía. Y puede ser que no sepas la historia de tu familia, puede ser. Que a lo mejor dices, es que yo soy adoptado y no sé la historia. Pero ¿qué pasa? En tu sangre viene toda esta información. Yeah. Entonces, en una constelación familiar, lo que ves es la historia. Fíjate que es curioso, que quisiera poner un ejemplo de también una persona que conozco, donde ella quería constelar, uh-huh, porque dice, bueno, mi mamá se casó con un señor mucho más grande que yo repetí ese patrón. Claro. Entonces, yo sí le pasé el contacto, ¿no? Nada más, pues sí, ve a constelar, seguro te va a ayudar, uh-huh, ¿no? Pero yo también lo veía desde una parte del clásico, ¿no? Tú, pues para ti es normal, porque tu mamá está más joven, verla con un señor, entonces tú repites el patrón, pues le funciona a mi mamá, bla, 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 pero desde lo que ves, ¿no? Entonces quisiera ver cómo esa diferencia, porque ya me queda más claro lo que no viste. Pero cuando es lo que viste, ¿es como un mix de ambos o cómo es esa parte? Por ejemplo, cuando esta hija repite la misma historia que mamá, por ejemplo, de que se casa con alguien más grande, es por lealtad a ella, porque ella lo hizo igual que ella. Okay. Entonces, en una constelación familiar, lo que hacemos es pedir permiso para hacerlo diferente, para ya no repetir ese patrón. Okay. Porque qué bueno que le fue bien, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que repite los nombres también, ¿no? Que si tiene un hijo, pues yo me llamo Pedrito, entonces a mi hijo también le voy a poner Pedrito. ¿Y qué tanta carga tiene eso? Ahí te va.
cuando es una persona feliz, cuando es una persona exitosa, dices, ay, qué padre, ¿no? Se llama como el papá y el papá es muy feliz y es muy exitoso. Pero ¿qué pasa si y tengo el caso de un conocido, que le pones el nombre de una persona o que falleció trágicamente en un accidente o que se suicidó? Bueno, pues ese nombre lleva esa carga. Wow. En una constelación, una señora que me empieza a platicar, mi hijo tiene tendencias suicidas. Y en eso, cuando yo explico este tema, me dice, ya entendí todo. Cuando mi mejor amigo se suicida, yo le pongo su nombre a mi hijo. ¿Y qué pasa en eso? Porque a veces tú lo haces, no claro, de una manera no lo conoces. Ajá, tú lo haces de una manera amorosa. O sea, tú lo haces, oye, yo quise a mi amigo, te estoy honrando poniéndole tu nombre. A ver, y bueno, son dos preguntas. Una es, ¿qué pasa con eso si tú lo haces desde una manera amorosa? Y la segunda, no es de tu sistema familiar tu amigo, no. ¿sí? Entonces, no, pero lleva la carga. Ok, lleva la carga del hecho. Y de la intención. O sea, claro, tú estás diciendo algo muy bonito. Tú lo hiciste para honrar, ¿no? Al amigo que murió o que se suicidó. Pero este nombre llevaba una carga porque ella sí lo dijo en el nombre de mi amigo. Ok. ¿Ok? Por honrar a mi amigo, yo le pongo a mi hijo el mismo nombre. Uh-huh. Su hijo tenía la misma tendencia que el amigo. Entonces, ¿cómo se resuelve eso en una constelación? Bueno, explicándole, porque las constelaciones son álmicas, explicándole al alma, de alguna manera, que se desvincule de este hecho, de esta carga, en donde él eligió un destino y que no tiene que ser el mismo destino que el de él. Ah, ok. Pero ¿cómo concientizas a la gente que no conoce de esto, no? Llega solo, como dices, con los ángeles. Ok, perfecto. Sí, porque quiero contar una anécdota de... Yo a mí escuché la historia de Ismael, la historia bíblica. Ajá. Y bueno, pues tiene sentido para mí por mi historia familiar. Ajá. Y dije, oye, yo le hubiera puesto Ismael por cuando conozco la historia, cuando veo el significado, cuando veo toda esta parte, pero pues o sea, ya había nacido, ya le había puesto nombre cuando conozco yo la historia, pero hubiera sido esto, yo le hubiera dado una carga a él de mi historia familiar y de la historia de... Claro, es que eso es algo que yo siempre, bueno, en mi familia hay un tema, mi sobrino se llama igual que el papá, ¿no? Y entonces él dice que le va a poner el mismo nombre a su hijo, si tiene un hijo. Y le he explicado, ¿no? Mira, no está mal cuando este nombre, te digo, tiene una estrella, es muy exitoso, es feliz, y dices, qué lindo llamarse como ese abuelo. Pero cuando trae una carga de enojo, cuando trae una carga de abandono, cuando trae una carga de una enfermedad como un alcoholismo, entonces le digo, no es recomendable, ¿no? Y no es un alma libre, porque ya trae esta carga de generación en generación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues de alguna manera, pues dejar que la persona elija, ¿no? Darle un destino diferente, así decimos en constelaciones. Darle un destino diferente. Ahora te voy a hacer una pregunta mix, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tú le pones este nombre de una persona que por un lado puede ser muy exitosa, pero por otro lado trae esa carga, ¿no? Ejemplo, hay personas que por ese pues dolores de un papá abusivo, de un papá que nunca le prestó atención, ellos tienden a ser muy exitosos económicamente para que los vean, para que tengan ese reconocimiento. Pero por un lado tú ves que tienen un éxito económico donde no se tienen que preocupar ya, si quieres el resto de la vida, se quitan esa preocupación que tenemos la mayoría de los, pues sí, de los que vivimos, de los que trabajamos, que es pues sí, te preocupas por dinero. ¿Y qué pasa cuando ellos no tienen eso? Porque son muy exitosos económicamente. Cuando vienen retos, ¿no? Tal vez pierden la empresa y en lugar de hundirse, pues crean otra todavía más grande, ¿no? Y ves esa parte y dices, wow. Pero por otro lado, ves que llevan cargando muchas frustraciones, muchos enojos, muchos corajes, y su cuerpo hasta los refleja. Claro. Se ven hasta más grandes, más débiles, pueden tener 50, 60 años, se ven como de 80. Entonces, ¿qué pasa con este mix, no? Donde por un lado tú dices, yo se lo pongo porque es una persona así de exitosa, resiliente, que le pasó esto y el 80% de la gente se cae y él no lo hizo, pero a su vez tú ves que carga todo esto. Fíjate que
Hay personas que me preguntan si a una constelación tiene que ir toda la familia. La respuesta es no, porque cuando tú vas a una constelación puedes sanar a toda tu familia. Que claro que lo recomendable es que fuera aquel que te trae esa carga, ¿no? Pero, por ejemplo, si va el que trae ese nombre con esta carga de esta persona exitosa y que por otro lado, bueno, esta tiene ciertas carencias, ¿no? Pues ahí pedimos permiso también, aunque nos llamemos igual, para hacerlo diferente. Y volvemos a lo mismo, un destino diferente. Quizá tomar todo lo bueno de tu sistema, que es toda esta luz, todo el éxito, toda esta parte padre, ¿no? De tener esta experiencia de poder generar, ¿no? Pero también pedimos soltar aquello que no nos pertenece y que lo sigan cargando aquellas generaciones en donde se generó. Ok, perfecto. Y ahora vámonos con las personas que nos escuchan que no saben por decidir o no tomar una constelación. Los van a llevar, ahorita lo acabamos de ver, pero ellos cómo pueden concientizarlo, porque al final del día no es como que te va a agarrar el angelito y vámonos de la mano, sino tú tienes que sentir algo que te impulsa a llegar, ¿no? O sea, ¿cuáles serían como estos tips donde ellos puedan encontrar? Porque tú lo acabas de decir muy claro, traes cosas, estás repitiendo tal vez un patrón de alguien que estuvo 4 o 5 generaciones y que tú no supiste, ¿no? O sea, en el libro de Este dolor no es mío. Dolor no es mío. Viene el ejemplo del chico, ¿no? Que sentía ese frío y se levantaba en las madrugadas y era porque el hermano de su mamá, creo me parece, se había muerto congelado, ¿no? Y médicamente no lo podían ayudar hasta que consteló. Entonces, ¿cuáles serían como estos? No sé. Como estos como llamados red flags o banderas, red flags, ¿no? O cosas como pueden ir identificando que tú pudieras en tu experiencia decir, bueno, han venido y tenían esto, vinieron por esto. Cuando en nuestra vida de repente no sabemos, por ejemplo, traemos una tristeza y no sabemos de dónde viene, ¿no? Puede ser que estés cargando una tristeza de alguien más de tu familia. Okay. Cuando no encuentres un trabajo, cuando por más de que buscas y buscas, no se te da o no se te abre una posibilidad de trabajo, puedes ir a constelar, porque a lo mejor alguien de tu familia o de tus ancestros vivieron esa misma situación. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos de dónde viene. Es como buscar la raíz. Cuando hay un patrón repetitivo, por ejemplo, ayer tuve una constelación en donde el patrón era mujeres solas, ¿no? Mi mamá quedó viuda, mi abuela quedó viuda, mi otro abuelo se fue y entonces no hay hombres en la familia. Entonces eso es un patrón también que se puede ver y se puede sanar en una constelación familiar. Por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Que a veces la enfermedad tenemos que ver desde dónde viene también, porque muchas veces son heredadas, ¿no? Y tú te compras como que la historia en donde, porque como tu papá tuvo esa enfermedad, entonces tu abuelo también, entonces tú también la vas a tener. Okay. ¿Adicciones? ¿No? Adicciones puedes trabajar también en una constelación. ¿Okay? ¿Qué más? Por ejemplo, pues es que todo, a lo mejor relaciones con papá, con mamá, o una relación con algún hermano que no te llevas bien, ¿no? Es que en constelaciones ves muchos casos, ¿no? Por ejemplo, traumas o algo pasó cuando eras pequeño y tenemos que mirar, bebés no nacidos, ¿no? Abortos. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué pasa con los bebés no nacidos? Bueno, desde el punto de vista de constelaciones, Bert Hellinger nos explica que los bebés que no son reconocidos, que no tienen un lugar en el sistema, siempre van a querer ser reconocidos y te causan en tu vida temas económicos, temas de trabajo, temas de pareja. ¿Temas económicos de trabajo? ¿A qué te refieres? Que no se te da un trabajo, o que no se te da el tema de pareja, ¿por qué? Porque el bebé necesita tener su lugar. O sea, Bert Hellinger algo que nos dice es: todos tienen derecho a pertenecer y todos tienen un lugar en el sistema. Entonces, primero, algo muy importante es que muchas veces, y no, a lo mejor no es como con esta intención, pero ¿qué sucede cuando muere un padre y el hijo mayor se hace responsable y, entre comillas, lugar, ¿no? toma el lugar,
¿no? Y entonces Bert Hellinger dice, no tomes el lugar de tu padre porque no te corresponde, porque si lo tomas, pierdes la fuerza de la vida. Entonces, para tener esta fuerza, este empuje, este avance, necesitamos siempre estar en nuestro lugar. Y por eso es tan importante conocer nuestra historia. Oye, una pregunta, ¿y puede ser simbólico o tiene que ser en el mundo exterior? Ejemplo, es el mismo ejemplo, ¿no? Él toma el lugar del padre, pero pues en el lugar del padre él tiene que asumir los gastos, o sea, ya externo, ya no la parte interna, ¿no? Como el padre, digamos, lo debiera hacer. ¿Qué tiene que hacer? No creo que deba de dejar. Entonces ahí puede haber como una malinterpretación. No. ¿O cómo sería? Para que también el auditorio... Cuando nosotros decimos tomamos nuestro lugar en el sistema, ponemos la figura del padre aunque ya no esté. ¿Ok? Entonces le damos al lugar al padre reconociéndolo, honrando ese destino que fue, que a lo mejor, bueno, pasó un accidente o murió joven por alguna enfermedad, lo que sea, y le damos ese lugar, o se fue, ¿no? Y entonces, no sé si has visto la película de Coco. Sí, bueno, sí. Acuérdate que en la película de Coco, Miguel no habla del abuelo, ¿no? No se habla del abuelo, eso se llama exiliado en constelaciones, donde, es más, hasta rompen la fotografía, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, porque habían pensado muchas cosas sobre el abuelo y no eran ciertas, ¿no? Pero esta parte de exiliados, cuando tú exilias a alguien del sistema, puede que en las demás generaciones que vienen vayan a repetir la historia de ese exiliado. Por eso es que no tenemos que exiliar a nadie y darle su lugar. Okay. No, incluso en la película de Coco, pues, el pobre hombre no puede ni llegar o sea, no puede cruzar el umbral, ¿no? Cuando es Día de Muertos, siempre termina siendo excluido hasta en ese mundo, ¿no? Sí. O sea, y si te digas Miguel quería ser músico, ¿no? Ajá. Como el abuelo exiliado. Miguel, digamos, fue el que consteló. Exactamente. ¿No? Cambió el patrón. El que sanó la familia. Ok, el que sanó la familia. Exacto. Esa sería la palabra. O sea, constelar sería como el medio, pero ahora sí que el resultado o el corazón sería el sanar. O sea, es el exacto. Y es bien bonito sanar. Yo siempre digo no es necesario que vaya toda la familia. Sí puede ir toda la familia, pero yo siempre pregunto, a ver, las constelaciones nos muestran, ¿ok? Si tú tienes un tema por ejemplo, me dices, es que yo tengo un tema no me llevo con mi hermano, ¿no? Entonces yo te digo, ven solo. Okay. Para que tú mires como esta parte del hermano, qué pasa, de dónde está este tema, de dónde viene. Pero hay matrimonios que han ido a constelar juntos y en donde ella llega con un tema de comunicación con él y donde él le dice, y me acaba de pasar, en donde él le dice, es que me daba pena decirte, ¿no? Pasó esto en mi familia. Y entonces ella hacen una comprensión tan bonita y sanan, ¿no? Uh-huh. Entonces, no hay como una regla, pero yo, algo así que te digo es, sí, a lo mejor, o por ejemplo tú dices, oye, yo quiero sanar algo con mi hermano y lo invité. Bienvenidos, ¿no? Claro. No pasa nada, al contrario, yo siento que poder mirar su historia los va a unir más. Pero muchas veces sí les digo, si quieres mirar qué pasa, o hay gente que me dice, no me llevo con él, pues ven, ¿no? Vamos a ver de dónde viene. Sí. Uh-huh. Me surgieron dos preguntas. Uh-huh. Una es la parte de qué pasa cuando te conviertes en ese sanador, ¿no? O sea, que ya tú fuiste al principio por sanar un tema, uh-huh. pero pues ves que todo el sistema tiene, porque obviamente estás hablando de generaciones, ¿no? Y pues van a llegar 1000 temas. 1000. Entonces, ¿qué pasa cuando te conviertes en este super sanador que un poco te olvidas de ti? Fíjate que el constelar es un privilegio. Okay. Tu familia te da permiso uh-huh. de constelar, de mirar el sistema, de mirar las historias, porque tú sabes que en muchas familias se llaman secretos familiares. Uh-huh. Entonces, es como, no, eso no se dice. No, que el abuelo estuvo en la cárcel, no, eso tampoco, ¿no? Y cuando tú te conviertes en el sanador, también tienes que mirar también esta historia de por qué lo estás haciendo o para qué, ¿no? Hay gente que me dice, ¿cuántas veces necesito constelar? Y mi respuesta siempre va a ser la misma, no lo sé. ¿Por qué?
porque no conozco tu historia, esa solamente la conoces tú. Entonces, yo no sé si a lo mejor con una sola constelación para ti sea suficiente, o no sé si los temas de tu familia tengas que constelar 5 veces en la vida, ¿no? No lo sé. Entonces, el hecho de que tenemos que saber para qué lo estamos haciendo, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, bueno, yo tengo un tema de trabajo, voy constelo una vez y ya, ¿no? Uh-huh. Y fue suficiente. O sea, nadie te puede decir, tienes que hacer 20 constelaciones. Ok, perfecto. Okay. Y la segunda, hablábamos de cuando tomabas el lugar de alguien que había muerto, pero ¿qué pasa cuando tomas el lugar de alguien que simplemente te abandonó? O sea, había abandono, está vivo. Y la segunda, hablamos de, por así decirlo, un excluido cuando es un bebé no nacido por un tema de un degrado. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando eres excluido como en vida? Ay. Mira, cuando un papá abandona, es lo mismo. Yo siempre les digo, en una constelación alguien me dice, es que mi papá se fue, me abandonó y yo no siento nada por él. Yo no te digo, en una constelación lo vas a amar, no, pero lo vas a honrar. Porque te digo algo muy importante que es la vida. Uh-huh. Y la vida no tienes cómo pagarla. No tenemos cómo pagarla, no tiene un precio. Entonces, si tú honras que te dieron esa vida, te va a ir bien en la vida. ¿Por qué? Porque el padre en las constelaciones significa el éxito y la madre la abundancia. Entonces puede ser que a lo mejor ese padre que no pudo quedarse por alguna circunstancia, desconocemos la circunstancia del padre. Y ahí es algo que Bert Hellinger nos marca mucho, no podemos juzgar. Porque cuando miramos la historia, miramos que ese padre que no se pudo quedar, que se fue, tampoco fue tomado por su padre. Y trae una historia de abandono. Uh-huh. Y no lo supo hacer mejor, no pudo. Wow. Y hay veces que sí pueden, o sea, es curioso porque parte de mi historia, yo también vengo de esa parte como de abandono, pero yo sí conozco a mi papá. Y yo le llego a preguntar a él cómo era mi abuelo, ¿no? Uh-huh. Yo dije, no, pues tú sí lo hiciste mejor, ¿no? Uh-huh. O sea, es justamente lo que dices, ¿no? Juzgas, pero incluso ya conociendo, aunque haya repetido un patrón, pues es que sí lo pudo haber hecho un poquito mejor, ¿no? Un poquito mejor. Ajá, esa parte, qué bueno que nos lo comentas, esa parte y lo mencionaste muy bien. La mamá es la abundancia y me gustaría tocar ese tema ahorita, y el papá es el éxito. Uh-huh. Yo como lo veo de una manera racional, es que el papá te va poniendo límites y como ciertas reglas y te enseña a vivir la vida. Claro. Entonces, ese es como el éxito. Cuando no lo tienes, pues tú lo tienes que ir aprendiendo pues solo, ¿no? Pero cuando tú conectas y que te quitas esta también carga, pues puedes como que despegar, ¿no? También. ¿Y qué pasa? Porque también yo he escuchado muchas veces la pregunta de, pues yo sé que mi mamá es la abundancia, pero no está, entonces ¿cómo lo sano? Yo no sé que tú tienes la respuesta, pero bueno, ¿nos puedes contar? Papá es el que sale a trabajar, ¿no? El que esta parte del mundo exterior. Y bueno, Bert Hellinger nos lo hace ver como el éxito del trabajo, el éxito de poder salir al mundo exterior, de enfrentarte a este mundo y ser exitoso laboralmente. Y mamá nos da la vida, nos lleva en el vientre durante 9 meses o el tiempo que estás en esta parte, y nos da la primera forma de abundancia, que darnos la leche, ¿no? Y de ahí tomamos también esta vida. ¿Qué pasa cuando nuestra mamá no importa? Porque simbólicamente en una constelación lo que nosotros hacemos es poner a la madre y reconocerla también, porque nos dio esta parte tan importante de llevarnos en el vientre, de cargarnos y de darnos la vida. Entonces, cuando tú reconoces esta parte, cuando tú reconoces el valor que tiene tu vida, ya estás tomando la abundancia. Qué bonito. Gracias por esta semilla. Y vamos a sembrar otra, porque también yo he llegado a conocer personas, y se los han explicado ahí, pero me gustaría que tú lo explicaras, donde pues las dieron en adopción. Y entonces lo que ellos ven o lo que ellos dicen de sí mismo es, pues algo tengo, porque me abandonaron, porque no fueron ni mi papá ni mi mamá
pues capaz, o no me quisieron. Entonces se sienten como si estuvieran como manchados, excluidos, más bien manchados, ¿no? Como que si tuvieran algo mal. Algo mal. ¿Podrías tú explicar realmente qué pasa? Y es que ahí es donde tenemos que mirar esta parte de esta historia, porque desconocemos la parte de mamá y papá, porque es que no pudieron tenerte. Y a lo mejor no es que tuvieras nada malo, simplemente que ellos no pudieron sostenerse a ellos y dijeron yo quiero una mejor vida para él, y lo dan en adopción. Y a lo mejor ellos tampoco fueron tomados por sus padres, ¿qué quiere decir? Tampoco fueron vistos por sus padres y lo quisieron hacer diferente. Entonces tenemos que mirar esta parte de la historia en donde también, nuevamente, los tenemos que tomar para agradecerles la vida, porque una madre pudo haber dicho, no lo tengo, ¿no? Y sin embargo, lo tuvo, le dio la vida y con eso te dio todo. Todo lo demás tú te lo puedes proporcionar. Qué interesante. Mira, qué parte tan bonita mencionaste, porque nos hablas de hacernos responsables, nos hablas de que, y eso es otra de las preguntas que ahorita te haré, pero te vuelves responsable de ti. Y la segunda es que tú puedes darte cuenta de que puedes ser empático, porque tú no sabes, lo proyectas hacia ti, pero el momento de conocer su historia puedes entender lo que tú dices. Ellos no se pudieron sostener. ¿Y por qué no se pudieron sostener? Y va más atrás. Y terminas liberándote tú de esas manchas, de esa como responsabilidad. Y obviamente eso va a incidir en esta aceptación, en esta valoración propia que te va a ayudar a enfrentar la vida, ¿no? Es que algo muy bonito que nos explica Bert Hellinger es, nos dan el regalo más grande. Y entonces tú te haces responsable. Y lo que dices en una constelación es, voy a honrar lo que me dieron, que es la vida, siendo feliz. Voy a honrarlos a ustedes haciendo algo muy bueno con esto que ustedes me dieron. Fíjate, es que ese tipo de cosas que nos acabas de compartir sí son parteaguas, porque entonces lo entiendes de una manera diferente. Porque parte de lo que te iba a preguntar, y es que nos pasa, o sea, el ser humano, sin no ser como estas máquinas perfectas, una inteligencia artificial, por decirlo así, pues tú puedes llegar a una constelación y puede ser, bueno, a mí me ha pasado en lo personal, ¿no? Y bueno, ya trabajo con lo que tú acabas de decir para cambiar ahí una perspectiva que yo solito me creé. Estoy hablando de mi caso particular, donde haces responsable, pues es que como conoces la historia, que no conocías, mira, pues y esa historia, tú en lugar de ver como esta parte de sanación, que ya nos dijiste el camino que debe de ser, es, bueno, lo voy a hacer, a partir de aquí, al honrarlo, lo voy a hacer feliz, tú lo ves como ese justificante de por qué estás actuando de X manera, ¿no? Pues sí, es que fue por esto, ¿no? Entonces, sí, para mí es importante que comentemos esta parte, que no es como un justificante, sino que es a partir de aquí entiendo y de aquí yo soy responsable, honro y actúo de esta manera. Tal cual. Me hago responsable de mi vida. Y depende de mí cómo la quiero hacer, ¿no? Si quiero repetir un patrón que viene de atrás o hacerme responsable y hacerme cargo. Y cuando descubres todo esto y aún así, o sea, digamos, bueno, ya más o menos vi por dónde tengo que ir, pero sigues en el mismo patrón, o sea, tú ya fuiste a constelar y te sigue pesando, ¿no? O sea, al final del día, porque pasa y sigues con el mismo patrón, ¿qué digamos que sigue? O sea, ¿qué puede ser? Hay constelaciones que sí te puedo decir, bueno, y es muy poco probable, pero sí llega a suceder, que el tema es muy profundo. Entonces volvemos a constelar el mismo tema. Y no pasa muy a menudo, eso es como muy raro, muy esporádico, pero sí llega a pasar. Que muchas veces tenemos que irnos todavía más atrás. O sea, todavía investigar qué pasó. Cuando una persona me pregunta a mí, ¿cuándo va a haber como estos resultados de la constelación? O este trabajo que se hace en constelación, no te voy a poder decir. No sé si va a pasar en un mes, no sé si va a pasar en 3 meses, no sé si vas a ver cambios a la semana o en 2 días, ¿no? Mira, hace poco constelé
Y fue muy bonito porque la señora a los 2 días de haber hecho la constelación mandó un testimonio en donde dijo, estoy teniendo la comunicación más fluida y hermosa que no había tenido durante mucho tiempo con mi hija. Y ella fue a constelar este tema de su hija, ¿no? Y fue a los 2 días. Y hay personas que a la semana me escriben y me dicen, ¿qué crees? El tema que constelé, fíjate que ya pasó, o se me abrió esta oportunidad, o fíjate que esto es lo que pude ver, o eso es a la semana, ¿no? Y hay gente que a lo mejor en un mes dice, es que apenas empecé a ver los cambios de la constelación. Hay gente que me ha escrito y es a través, en 3 meses, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tengo el caso de una señora que tenía atorado un tema de una herencia, que no podía, su hermano no quería firmar porque él decía que a él le pertenecía más y los papás habían dejado como partes iguales. Bueno, lo constelamos, ya firmó el señor después de 10 años de atorado ese tema. Wow. A los 3 meses el señor firmó. Entonces, no te sabría yo decir cuándo va a suceder el cambio, pero cuando constelas algo se mueve. Ok, uh-huh. Eso es lo importante. Cuando constelas tú ya empezaste a hacer el trabajo. Desde ese momento. ¿Cuándo verás, digamos, en el exterior un resultado? Bueno, eso sí no sabemos. No sabemos. Pero desde que tú estás constelando, tú ya estás haciendo este movimiento, digámoslo uh-huh. así. ¿Y qué pasa cuando hay asesinatos? Tú mencionabas asesinatos, tanto de la parte que fue víctima como de la parte que fue, pues, digamos, agresora, por ponerle de algún... pues la parte que ejecutó, digámoslo así. Uh-huh. Mira, también Bert Hellinger nos explica algo. Y todo esto son patrones, ¿ok? Tenemos igual con los bebés que no nacieron. Tenemos que mirar que en las historias de muchas generaciones atrás, nosotros generalmente somos leales al sistema y lo vamos haciendo igual. Entonces, por ejemplo, en el caso de un aborto, se puede decir que no llega el bebé a la vida. Ya. Muchas mujeres de tu sistema vas a encontrar que hay más abortos, ¿ok? En el caso de un asesinato, también alguien de tu familia o de tu sistema o mató o hubo más, ¿ok? Y entonces hay que mirarlos, porque el alma de esa persona queda insertada en tu sistema familiar y hay que liberarla. De la persona que cometió eso a tu sistema. A tu sistema. ¿Y en tu sistema qué le pasa a esa persona? Pues imagínate que se inserta completamente otros valores que no son tuyos. Y entonces, ¿qué puede suceder? Que igual esté haciendo como un estorbo en tu sistema familiar para avanzar. Entonces tenemos que mirarlo desde este lugar en donde en constelaciones no juzgamos y decimos el alma se equivocó. Uh-huh. Uh-huh. Y liberarlo. Y lo liberas. Uh-huh. Ok. No, pues te agradezco todo. Nos has dado demasiada información. Te agradezco mucho esa parte. Me gustaría que nos comentaras la parte de cursos que das y de cómo retiros, porque vi que das como algunos cursos diplomados. Uh-huh. Esa es otra parte que además de dar angeloterapia como terapia y las constelaciones familiares, ya también estás enseñando. No sé, que nos comentas un poquito de eso. Pues estoy ya junto con otra consteladora, hicimos el primer diplomado de constelaciones familiares que terminó en febrero de este año, que fue muy bonito, porque lo hicimos a la par, fue online y fue presencial. Y bueno, fueron como aproximadamente unos 20 personas o más o menos que pudieron obtener el título de consteladores familiares. Y en este diplomado nos sorprendimos de los resultados, porque no solo sanas, o sea, aprendes a ser constelador familiar, sino que sanas tu sistema familiar de una manera muy profunda. Entonces yo estoy por abrir uno de manera online en junio de este año, que me lo han pedido. Realmente ahí sí fue como porque por favor enséñanos. Uh-huh. Y me recordé a Alfonso que dijo el conocimiento que no es enseñado no sirve. Entonces bueno, empiezo un diplomado en junio y estoy haciendo un retiro espiritual con ángeles y con constelaciones, que va a ser como para agosto, finales de agosto, en donde
a través de la energía tan amorosa de los ángeles, podemos mirar las raíces también y ayudarnos a trabajar con nuestro sistema familiar. Ese sería el objetivo del retiro. Sí. Pero ¿cómo es un retiro? O sea, para que la gente sepa, porque por ejemplo, si tú a mí me lo dices, desde mi perspectiva, sería como que ir a otro lugar y estar como, y ya hasta ahí se queda, ¿no? Va a hacer actividades en otro lugar, pero ahí me quedo, digamos. Okay. ¿Cómo sería para que lo entendiera la gente y se enamorara desde eso? A través de dinámicas, a través de pláticas, de lo que haces es hacer una conciencia, ¿no? De mirar de una manera diferente, pues toda tu historia. Y para esto es para aprender a mirarte, a conocerte, y a través de una constelación, porque también hacemos constelaciones ahí, es pues ya estoy consciente, ya sé que quiero sanar y entonces voy y lo trabajo. Y bueno, con toda esta información de qué es lo que sucede en nuestro sistema, es también hacernos como más conscientes a los demás, porque esta información la podemos compartir. Y entonces puedes compartirlo, por ejemplo, cuando ya lo viviste, ya es cuando ya es algo vivencial, lo compartes con las personas que tú quieres que sanen, ¿no? Con tu familia, con tus amigos. Y finalmente así es como llega la gente a las constelaciones. Mucho es por recomendación, porque ya vivieron el proceso, porque ya vieron los resultados. Y entonces en un retiro lo que hacemos es hacerlo completamente vivencial, es explicar, ¿no? Abrir como esta parte de esta oportunidad, hacerlo diferente. Okay. ¿Pero sí te quedas como en un lugar o es? Sí, el retiro está planeado como para agosto. Todavía no tengo el lugar exacto porque estoy entre Cuernavaca o Tepoztlán. Y son 2 días de retiro en donde te dedicas completamente a ti, a sanar, a ver tu historia, y lo hacemos a través de las constelaciones y de los ángeles. Ok, y supongo que también la energía que se forma ahí debe de ser bárbara. Es muy bonita. Okay. Es muy linda porque aparte, te digo, haces como mucha conciencia, ¿no? Haces como pues es una autoevaluación de cómo estás en ese momento cuando te vas de retiro. Y bueno, yo creo que sales transformado. Ok. Pues nada más quiero rememorar la parte de desde cómo fue tu historia, ¿no? De que tú lo tenías, siempre nos va a pasar algo en el camino donde nos hacen como voltear a ver otro, pero luego terminamos y regresamos para que tú nos digas, ¿y cómo te sientes el día de hoy? Que ya llevas, bueno, que ya vives de esta pasión, de esto. ¿Cómo es tu vida a comparación de cuando estabas en una empresa? Ay, bueno, pues yo te puedo decir que si me preguntas si volveré a una empresa, te voy a decir no. O sea, yo siempre digo, soy mi propia empresa. Amo lo que hago. O sea, te digo, cuando yo veo a una persona que sale con una sonrisa después, ya sea de una terapia de ángeles o una constelación familiar, yo digo, ya está pagado mi trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque veo la transformación, o sea, veo sus ojos, es diferente, ¿no? La energía que sientes, a pesar de que puedes salir un poco cansado, porque estás trabajando todo esta energía y se mueve, y eso cansa, sales renovado, ¿no? En espíritu, en alma, en muchas cosas. Y bueno, pues esta parte de mi historia, yo digo siempre, Dios no se equivoca, ¿no? Entonces, para mí Dios es como el camino, es quien te abre las puertas, quien te va conectando todo. Y por ejemplo, yo todo lo hice para mí. O sea, yo en ningún momento pensé que, y te soy muy honesta, nunca pensé que, porque pues yo tenía un trabajo, yo tenía una profesión, yo trabajaba en una empresa, pues me iba bien. Entonces, nunca fue como para alguien más, ¿no? No lo estudié para alguien más. Pero bueno, todo se conecta y la vida te va llevando de la mano, y ahí es donde digo, Dios no se equivoca, ¿no? Primero me hizo sanarme a mí para poder ayudar a otros. Y en el camino siempre van apareciendo maestros que te van ayudando a ser mejor, que te van transformando. Incluso estas relaciones que muchas veces son difíciles, también yo digo son maestros, ¿no? Que nos ayudan a mirarnos diferente. Cuando, por ejemplo, hay gente que termina relaciones de pareja y me dice, es que, y yo digo, son grandes maestros, que si eso no hubiese pasado, tú no estarías aquí. Totalmente de acuerdo. A veces tratamos de ocultarnos esa parte del pasado que no nos gusta,
y perdemos de vista justamente lo que nos enseñó para Claro. futuro, y que si no lo hubiéramos vivido, no tendríamos la capacidad de entender lo que estamos haciendo hoy y por qué ahora nos resulta, pero tiene que ver Claro. por esa experiencia que vivimos y el aprendizaje que nos dejó esa experiencia que vivimos. Entonces, Así es. un último mensaje que nos quisieras dar, que le quisieras brindar al público. Yo digo, ya nos has brindado demasiado, te lo agradezco muchísimo, porque creo que mucha gente se va a sentir identificada, creo que mucha gente va a querer, si no lo ha probado, probar esto. Hoy nos regalaste demasiadas semillas, y la gente que ya lo hace, ojalá le ayude a tener un poquito más, o sea, como yo te decía, ¿no? A veces yo iba y hacía preguntas, y justamente como tú me lo ibas explicando, como que iba conectando como esos puntos que a veces, pues cuando vas empezando no es tan fácil. Sabes que el trabajo está hecho, pero como tú lo dices, tal vez un mes después te llega el momento eureka. O sea, de Así mí es. te puedo decir que hay constelaciones de las primeras que he hecho, y fue hace 2-3 años, que hace 2 semanas dije, esto me dijo, esto era el punto, ¿no? Y te estoy hablando de 2 años, Claro. ¿no? Ya tengo un poquito más de conciencia. Aquí lo que me gustaría es como la gente que está como yo hace 3 años, ¿no? ¿Qué mensaje les podrías dar? Pues yo creo que algo muy importante es empezar a conocernos, ¿no? Y que tienes una gran riqueza en tu historia. Hay una frase muy bonita en constelaciones que decimos: tomo mi legado de luz. Cuando tú empiezas a conocer de dónde vienes, quién eres, tomas toda esa fuerza para caminar, para saber a dónde puedes llegar. Y en mi caso, te puedo decir que de todo ese aprendizaje del divorcio, de la depresión, de relaciones fallidas, de todo vas aprendiendo. Y que eso te hace mirar tu historia con mucha riqueza. Y que efectivamente ya no es como lo escondo, más bien es qué puedo aprender de esto que me hace ser hoy quien soy, ¿no? Y esto es qué puedo compartir con los demás, con el mundo, para ayudar a que sea un poco mejor. Ok. Pues muchísimas gracias. Yo sé que podremos hacer 1000 preguntas más. Esperemos que nos aceptes otra invitación, porque además quedó otro tema. No es lo único que haces, hay más cosas que haces pero que yo creo que son igual de extensos, y me gustaría, para no quitarle todo este, pues llamémosle, que este conocimiento o respeto a la parte de constelaciones y de angeloterapia, verlo en otro episodio, porque creo que también es importante e igual de extenso, y merece también ese tiempo. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, gracias por aceptar la invitación y por todas las Gracias. semillas que hoy nos regalaste. Gracias. Muchas gracias.